Quisieron impedirle el paso en el funeral del Papa Francisco, pero la fe del padre Arturo conmovió al mundo entero. La mañana del 26 de abril amaneció con un cielo dorado sobre Roma. El aire tenía algo sagrado, como si el mismo cielo acompañara el luto de la tierra. Era lunes, pero no cualquier lunes. Faltaban apenas unas horas para que comenzara el solemne funeral del Papa Francisco. El pastor que había guiado a la iglesia con una ternura inquebrantable hasta sus últimos días. Una multitud de fieles ya se agolpaba en los alrededores de la plaza de San Pedro. Los accesos eran rigurosamente controlados. Se palpaba una tensión extraña en el aire, como si el dolor colectivo contuviera la respiración del mundo. Muchos sacerdotes invitados eran sometidos a inspecciones minuciosas en las puertas laterales. Uno de ellos, esperado con especial esperanza por miles de peregrinos, estaba a punto de vivir una humillación silenciosa que marcaría el curso de aquel día, el padre Arturo Cornejo. Antes de continuar, si esta historia ya te está tocando el corazón, te invito a que te quedes hasta el final. Lo que viene a continuación te hará ver la fe desde un lugar inesperado. El padre Arturo, sacerdote mexicano nacido en Guanajuato, conocido por su predicación encendida y sus reflexiones profundas que millones escuchaban cada semana, había viajado con un pequeño equipo de 3 personas desde Ciudad de México. Su única intención era rendir homenaje, orar y llevar en su corazón el amor de América Latina al santo que ahora descansaba en Dios. Sin embargo, al llegar a una de las puertas laterales del Vaticano, fue detenido. «Lo siento, padre», dijo en italiano un oficial de seguridad mientras examinaba un documento en su tableta. «Su acceso ha sido revocado». «¿Revocado?», preguntó Arturo sin comprender. «Tengo una invitación oficial firmada por Monseñor Giuseppe Mauro. Es la 4ª vez que participo en ceremonias de esta magnitud. Las órdenes vienen de más arriba, no puede pasar». Su pequeño equipo, compuesto por una religiosa, una joven enfermera voluntaria y un seminarista, quedó paralizado. En cuestión de segundos, comenzaron a llegar más autoridades. Algunas cámaras empezaron a acercarse. El murmullo entre los peregrinos se intensificó como un rumor de río, creciendo tras las lluvias. Lo que pocos sabían es que días antes, Arturo había compartido en redes un mensaje sencillo pero firme, una exhortación a no callar la fe viva, ni siquiera en tiempos de luto. Su amorosa franqueza aparentemente había incomodado a algunos. Arturo no se alteró. A pesar de la humillación pública, se apartó en silencio. Buscó el borde de una fuente, sacó su rosario gastado y comenzó a rezar. No por él, sino por la iglesia, por los que sufrían, por los que en su dolor podían olvidar que la esperanza no muere. Poco a poco, los fieles que lo reconocieron comenzaron a acercarse. 1, luego 5, luego 20. Algunos lloraban en silencio. Una anciana de cabello blanco, envuelta en una bufanda azul marino, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, se arrodilló frente a él. «Usted me salvó del suicidio hace 3 años, padre. No pueden dejarlo fuera. No pueden». Un joven seminarista que transmitía discretamente en vivo desde su celular susurró: «Esto se va a saber. No pueden callar así la fe del pueblo». Y así fue. Lo que vino después fue solo el principio. Como fuego en pasto seco, la noticia se esparció. En minutos hashtags como «Dejen entrar al padre Arturo» y «Funeral Confe» inundaban las redes sociales. Los que presenciaban el momento sacaban sus celulares, grababan, comentaban, compartían como si intuyeran que algo más grande que ellos mismos estaban haciendo. Mientras el mundo digital explotaba en el corazón de la Plaza de San Pedro, el ambiente se volvía cada vez más espeso, más reverente. El padre Arturo, sin levantar la voz, ni pronunciar queja alguna, continuaba su oración. Su rosario colgaba entre sus dedos, mientras su mirada serena se mantenía fija en la figura de San Pedro, a lo lejos. Tal vez en algún rincón del alma recordaba las palabras del Papa Francisco en una de aquellas cartas manuscritas
que años atrás había tenido el privilegio de recibir. No temas, arder hijo. La fe viva siempre incomoda a los tibios. Un periodista argentino que cubría el evento se acercó a él con cautela. «Padre, ¿tiene algo que decir sobre lo ocurrido?» Arturo levantó apenas el rostro y con voz suave pero firme respondió: «No estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para orar por el Santo Padre, por la unidad de la Iglesia y por aquellos que hoy temen a la fe viva». Sus palabras eran susurros de roca. Cada frase parecía portar el eco de siglos de mártires de santos de almas que habían amado hasta el extremo. Mientras tanto, dentro de los muros del Vaticano, algunos miembros del alto clero debatían en susurros nerviosos. Las imágenes de Arturo rezando frente a la fuente ya se reproducían en los monitores de seguridad internos. «¿Qué hacemos si la multitud lo sigue?», preguntó en voz baja un cardenal italiano. «Esto podría volverse una crisis de imagen». «¿Qué hacemos si la multitud lo sigue?», preguntó en voz baja un cardenal italiano. «Esto puede volverse una crisis de imagen». «No podemos dar marcha atrás ahora», respondió otro con la frente perlada de ansiedad. «Sería admitir que hemos cometido un error». Del lado de afuera. El número de personas alrededor del padre Arturo crecía como una marea silenciosa. Italianos, mexicanos, brasileños, españoles, incluso turistas, no católicos, se detenían, preguntaban, escuchaban, y luego simplemente se quedaban como si algo invisible los anclara allí. Una joven madre italiana se acercó con su hijo en brazos, con los ojos húmedos por la emoción. «Padre, ¿puede bendecir a mi bebé?». Arturo sonrió apenas. «Claro que sí», respondió haciendo con solemnidad la señal de la cruz sobre la pequeña cabeza. «Que el Señor lo guarde y que su vida sea testimonio del amor que todo lo puede». Una mujer mayor de origen polaco comenzó a cantar un antiguo himno mariano, su voz temblando. Al principio como una chispa que luego se convirtió en llama. Otros se unieron. En minutos la plaza resonaba con un «Ave, Ave, Ave María», que parecía surgir no de las gargantas humanas, sino del mismo corazón herido de la iglesia. Las cámaras de televisión que hasta entonces enfocaban la entrada principal de la basílica, donde se preparaba la solemne liturgia fúnebre, comenzaron a girarse hacia aquella escena inesperada. Lo que había comenzado como un obstáculo estaba transformándose, ante los ojos del mundo, en un fenómeno espiritual. Nadie podía comprender cómo aquel sacerdote, sin gritar, sin protestar, tan solo sentado con su rosario entre las manos, podía mover tantos corazones. En medio del canto, un guardia suizo se aproximó. Su rostro estaba severo, pero su voz temblaba ligeramente. «Padre Arturo, necesito pedirle que se retire de la zona. Está causando una concentración no autorizada». Arturo levantó la mirada sereno, sin un ápice de desafío ni ironía. «Yo no los llamé hijo, vinieron solos». El guardia bajó los ojos, incómodo. «Lo sé, pero son órdenes». El sacerdote se puso de pie con suavidad, se dirigió a la multitud y alzando una sola mano dijo con una firmeza que parecía abrazarlo todo: «No se rebelen. La fe no se impone con gritos ni con fuerza. La fe se siembra con amor». Y entonces, su voz quebrada por la emoción, citó el Evangelio: «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:10. Un silencio profundo cayó sobre el lugar, como si hasta el viento hubiera detenido su curso para escuchar. Incluso los guardias no sabían cómo actuar. Nadie esperaba una reacción así, tan humilde, tan desarmante. Sin embargo, justo cuando parecía que todo comenzaría a calmarse, un timbre urgente resonó en el interior del Vaticano como una campana de alarma sorda. Dentro del Palacio Apostólico, no muy lejos de la Basílica de San Pedro, un celular vibraba con insistencia sobre una mesa de madera antigua.
El secretario personal del Papa Francisco, Monseñor Daniel Rivas, alzó el teléfono sin siquiera mirar el número. «Sí», respondió. Una voz entrecortada del otro lado contestó con urgencia. «Monseñor, soy Sor Carolina. Estoy en la entrada lateral. Hay un problema». «¿Qué pasa?», preguntó Daniel enderezándose en su silla. «Es el padre Arturo. Le han prohibido el acceso. Pero la gente no quiere moverse. Están rezando, cantando. Algunos lloran». Un silencio incómodo llenó el despacho. Daniel cerró los ojos un instante. En su mente brotaron recuerdos vívidos. Recordaba perfectamente las veces en que el propio Papa Francisco, en vida, había hablado de Arturo con una ternura inusual. «Arturo tiene algo que no se enseña», había dicho en voz baja en una cena privada. «Es fuego en el alma, y cuando un alma arde por Cristo, no hay que apagarla. Hay que dejarla iluminar». No había más que pensar. Daniel se levantó, se cubrió con su sotana negra y salió del despacho tomando el pequeño elevador que lo conduciría al corazón de la basílica. Mientras descendía, acariciaba mentalmente las palabras de Francisco, como quien recita una oración escondida en el alma. Afuera, el clima también parecía cambiar. Un viento fresco se levantó sobre la plaza de San Pedro, sacudiendo las banderas que pendían de los balcones. El sol, que hasta hacía poco iluminaba todo con esplendor, se había ocultado tras nubes espesas. El aire adquiría un tono casi místico, como si el mismo cielo acompañara el dolor de la iglesia. Frente a la multitud, el padre Arturo de pie hablaba en voz baja. Cada palabra parecía destinada no solo a los presentes, sino al mundo entero que ahora los miraba. «No vain aquí a causar división, ni a reclamar espacios. Vain a recordar lo que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree». Romanos 1:16. Sus palabras sencillas y ardientes provocaban lágrimas en muchos rostros. Algunos se arrodillaban sobre el frío empedrado, otros alzaban sus rosarios al cielo como queriendo sujetarse a algo más grande que ellos mismos. De repente el sonido de pasos apresurados sobre el empedrado rompió la solemnidad del momento. Monseñor Daniel, acompañado por 2 asistentes, cruzaba entre la multitud visiblemente afectado, como quien carga en los hombros un peso mayor que el propio cuerpo. Se detuvo frente a Arturo, su rostro marcado por una gravedad serena. «Padre Arturo», exclamó en voz queda pero firme, «por favor, acompáñeme». El rumor se esparció como viento entre los presentes. Algunos temieron que lo llevaran arrestado. Otros pensaron que lo expulsarían. Sin embargo, Daniel sin titubear añadió, «Es por el Papa, lo merece». El silencio cayó como un manto sobre la plaza. Los peregrinos, los guardias, los periodistas y hasta los más indiferentes comprendieron que algo más grande que ellos mismos se estaba desplegando. Arturo asintió con calma. Tomó su estola con manos temblorosas pero firmes, se persignó con reverencia y dirigió una última mirada a la multitud. «Sigan rezando», dijo, «no por mí, sino por quienes hoy deben decidir con el corazón». Mientras caminaban rumbo al interior del Vaticano, cruzando pasillos que alguna vez resonaron bajo las sandalias de mártires y santos, Arturo y Daniel apenas intercambiaron palabras. Las piedras milenarias parecían escuchar. Arturo, casi en un susurro, preguntó, «¿Esto viene de Francisco?». Daniel bajó la mirada y respondió con suavidad, «Viene de su recuerdo, de su legado. Él habría querido que estuvieras aquí, y en su nombre te invitamos a seguir adelante». Mientras avanzaba entre columnas de mármol y vitrales teñidos por la luz suave de la mañana, Arturo no pudo evitar que los recuerdos lo embargaran. Recordó como un destello grabado a fuego aquella vez que Francisco, aún vivo, le tomó las manos en una audiencia privada y le susurró, «Nunca te avergüences del fuego que arde en ti, hijo, no temas encender corazones».
Llegaron a una pequeña sala junto a la basílica. La puerta se cerró tras ellos con un susurro leve casi sagrado. En medio del recinto, solo una lámpara de pie iluminaba el centro. No había trono, no había protocolo, solo el eco invisible de una presencia que aún parecía vibrar en las paredes. Arturo cerró los ojos. En su mente veía de nuevo la figura de Francisco sentado en un sillón sencillo, una manta cubriendo sus piernas fatigadas, los ojos brillantes con esa luz inextinguible que no la muerte podía apagar. Conmovido hasta el alma, Arturo se arrodilló en silencio. En su corazón resonaban las palabras que alguna vez escuchó. «Levántate, hijo. No estás aquí para postrarte ante mí, sino para que hablemos como hermanos en la fe». Se levantó con dificultad, ahogado por la emoción. «Santo Padre», murmuró en su interior, «yo no quise provocar nada. Solo vine a orar. Me retiraba en paz, pero la gente...». En su recuerdo, Francisco le sonreía con esa serenidad de quien ha visto más allá del tiempo. «Lo vi todo, hijo», parecía decirle, «y no fue la gente la que te buscó. Fue Dios. Fue el Espíritu quien se manifestó, y tú fuiste el canal». Arturo se llevó una mano al rostro conteniendo las lágrimas. En su memoria resonaba también aquel reproche paternal que alguna vez recibió. «He recibido muchas presiones, hijo. Algunos dicen que eres demasiado pasional, que incomodas, que no representas la diplomacia de los tiempos. Pero dime, ¿desde cuándo la fe verdadera ha sido diplomática?» Arturo bajó la cabeza, vencido por el amor y la gratitud. «Yo solo quiero predicar, Santo Padre, donde me dejen, como me dejen». Entonces en su mente revivió la imagen inolvidable de Francisco, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz firme como el trueno. «A ti no te voy a dejar predicar, te voy a pedir que lo hagas, porque cuando un corazón habla de Cristo con fuego, ese fuego purifica, transforma y quema la indiferencia». Y en su imaginación, como si la memoria fuera aún más real que la piedra misma, vio cómo Francisco se ponía de pie lentamente apoyado en su bastón, caminaba hasta una pequeña mesa y le entregaba una carpeta de cuero oscuro. «Aquí dentro», decía el Papa en sus recuerdos, «está la aprobación para que encabeces la oración. No quiero que vayas al final. No quiero que camines en medio. Quiero que vayas adelante con la cruz en alto. Hoy, el pueblo necesita ver que su fe no ha sido callada». Arturo apretó los ojos. En su interior sentía como si aquella carpeta invisible aún pesara entre sus manos. «¿Estás seguro de esto, Santo Padre?», pensó luchando contra el temblor que nacía desde el fondo de su pecho. Esto puede generar conflicto». Pero en su corazón ya conocía la respuesta. Siempre la había conocido. El conflicto ya estaba. Lo sabía Arturo en lo más hondo de su ser. Pero también estaba la gracia, esa corriente silenciosa que brota más fuerte donde abunda el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Resonaba en su memoria como había leído tantas veces en Romanos 5:20. Fue entonces cuando un leve golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Las cámaras del mundo entero ya estaban transmitiendo en vivo. Arturo cerró los ojos. Por un instante, en su mente cansada, vio al Papa Francisco extendiendo sus brazos como solía hacerlo en aquellas bendiciones improvisadas y susurrándole con ternura: «Que el Señor te guíe, hijo, y que la Virgen no te deje solo». Al salir de aquella pequeña sala, Arturo no llevaba ni miedo ni ira, solo llevaba consigo la cruz. No era una cruz simbólica, no era una imagen ceremonial, era la cruz real que el corazón debe cargar cuando decide ser fiel hasta el final. La misma cruz que minutos después levantaría en alto ante miles de almas congregadas en la plaza de San Pedro. Mientras caminaba hacia la explanada, las voces de los altavoces resonaron. Con ustedes, el padre Arturo Cornejo, quien abrirá esta jornada con una oración por la unidad y la paz.
Un estallido de aplausos brotó de la multitud. Algunos no podían creer lo que veían. Otros simplemente lloraban en silencio. Nadie sabía aún que algo más grande, algo que no podía ser planeado por manos humanas, estaba por suceder en medio de aquella ceremonia de despedida. A las 10 de la mañana, los campanarios de la Basílica de San Pedro repicaron con un vigor inusual. Un murmullo reverente recorrió la multitud como un soplo sagrado que agitara los corazones, y en la cabeza de la procesión emergió la figura de un hombre solitario, levantando la cruz hacia el cielo. El padre Arturo Cornejo vestía solamente una túnica blanca y una estola bordada con hilos dorados en los que relucía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus pasos eran firmes, anclados en una fe que no vacilaba, pero su rostro desbordaba humildad. La multitud que había esperado una comitiva solemne de cardenales y obispos quedó desconcertada y conmovida. «¡Isel!», gritó una voz desgarrada. «¡El padre Arturo!». Los aplausos brotaron espontáneamente, extendiéndose como olas sobre un mar herido, y de pronto, como si el propio cielo exigiera silencio, un profundo recogimiento cubrió la plaza. Arturo llegó al obelisco central, se volvió hacia los fieles y, levantando apenas la voz, comenzó su oración. «Señor», dijo, «hoy no pedimos por títulos ni por cargos, sino por corazones abiertos. Cura a nuestra iglesia. Señor, cura nuestra soberbia. Cura el miedo que tenemos de dejar al Espíritu actuar». Un llanto mudo recorrió la multitud. Algunos se abrazaban, otros alzaban sus rosarios al cielo. Era imposible permanecer indiferente ante el peso espiritual que descendía sobre aquel lugar. Un hombre que había sido marginado, desacreditado, ahora guiaba a miles con la fuerza del silencio y la entrega. Entonces sucedió algo inexplicable, algo que ningún programa oficial podía prever. El cielo, cubierto de nubes desde el amanecer, se abrió parcialmente. Un haz de luz denso y dorado descendió directamente sobre Arturo. La multitud alzó la vista boquiabierta. Algunos grabaron, otros cayeron de rodillas, otros simplemente comenzaron a orar en voz alta. Entre la multitud en la fila lateral, un niño de unos 8 años, postrado en una silla de ruedas desde su nacimiento, comenzó a gritar: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Puedo mover los pies! ¡Puedo!». Su madre cayó de rodillas abrazando al pequeño entre sollozos. Alrededor la gente miraba, testigos de un momento que escapaba a toda razón humana. Médicos presentes en la procesión corrieron hacia ellos. El niño, aún temblando, logró levantarse por sí mismo torpemente, pero con una fuerza que no era de este mundo. Arturo, sin embargo, no interrumpió su oración. No giró la cabeza, no pronunció palabra alguna sobre lo que ocurría a su lado. Era como si supiera en lo más íntimo que aquello no era obra suya, sino de Dios. «Y estas señales seguirán a los que creen», resonaba en algún rincón del aire. «En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán». Marcos 16, 17, 18. La procesión continuó, pero ahora era otra. Ya no era una ceremonia fría de protocolo. Era un movimiento de fe viva, una corriente indetenible de esperanza. Algunos comenzaron a quitarse los zapatos y caminar descalzos sobre el empedrado antiguo como signo de reverencia. Otros alzaban los rosarios. Las fotografías de familiares enfermos, las imágenes de santos queridos. La emoción se apoderó de todos, incluso de aquellos que seguían el funeral a través de las pantallas de televisión. El mundo por un instante parecía haber recordado que la fe no está hecha de discursos, sino de vida, de fuego, de milagro. Miles comentaban en las redes sociales. Padres de otros países pedían transmisiones en vivo. Era como si el mundo entero estuviera siendo sacudido, no solo por la tristeza de una despedida, sino por la viva presencia de una fe que se negaba a morir junto a su pastor. Al final de la procesión, ya en los pasillos sombríos de la basílica, un periodista se acercó a Arturo con lágrimas visibles en los ojos.
Padre, preguntó con voz quebrada. ¿Esperaba todo esto? Arturo apenas sonrió con humildad. No, respondió. Solo esperaba que me dejaran entrar. Pero Dios siempre tiene planes más grandes que los nuestros. El periodista se retiró conmovido, pero aún faltaba un último momento, un gesto silencioso que nadie, absolutamente nadie, había anticipado. Algo tan sagrado que de haber estado vivo, incluso el Papa Francisco habría asistido sin poder contener las lágrimas. Cuando la procesión llegó a la escalinata de la Basílica de San Pedro, el ambiente estaba cargado de un recogimiento inexplicable. Aunque el sillón papal permanecía vacío, su sombra espiritual seguía presente. La multitud había desbordado, no solo la plaza, sino también las calles circundantes del Vaticano. Las campanas volvieron a sonar solemnes, y una conmoción silenciosa envolvió a todos como un velo invisible. El padre Arturo, aún sosteniendo la cruz, como si fuera una prolongación viva de su cuerpo, se aproximó lentamente. Sus pies descalzos ya apenas tocaban el empedrado como si cada paso se ofreciera como oración. Al llegar al último escalón, Arturo alzó la vista. En su memoria vívida, como si el tiempo se hubiera detenido, vio a Francisco levantándose con esfuerzo, rechazando con un gesto calmo la ayuda de sus asistentes. Sus ojos, siempre serenos, ahora se veían empañados por lágrimas de emoción. En aquel recuerdo, el Papa abría los brazos y con voz paternal le decía: «Ven, hijo, no como sacerdote, sino como hermano». Y así en su corazón, Arturo sintió ese abrazo invisible que en vida Francisco le habría dado, un abrazo que no necesitaba palabras, que sellaba toda una vida de entrega silenciosa. Por unos segundos el silencio fue absoluto. Los cardenales, los obispos, los fieles, los periodistas, todos parecieron contener la respiración, suspendidos en un instante que rozaba lo eterno. Luego, como una ola incontenible, estalló un mar de aplausos. Algunos cardenales lloraban abiertamente. Los reporteros bajaron sus cámaras rindiéndose a la pureza del momento. Desde algún rincón de la plaza, un grupo de religiosos comenzó a entonar el antiguo canto «Pescador de hombres», y uno a uno los fieles se unieron como una sola voz, elevándose al cielo. En su mente, Arturo imaginó al Papa tomando un micrófono con esa voz firme que solía llenar auditorios sin necesidad de levantarla. Hoy el Espíritu Santo nos ha enseñado a todos. Decía: a veces creemos que somos nosotros quienes guiamos la Iglesia, pero olvidamos que es Cristo quien la conduce. Y Él habla incluso a través del escándalo de un hombre con fe verdadera. En ese eco silencioso, Arturo sintió la mirada invisible de Francisco sobre él, y en su corazón escuchó esas palabras que tanto necesitaba. «Gracias por recordarnos eso». Con la voz embargada, Arturo apenas pudo murmurar: «Gracias por dejarme entrar», pero aún no había terminado. Algo aún más inusitado ocurrió. Un asistente se acercó discretamente portando una pequeña caja de madera. De ella, extrajo un objeto simple desprovisto de ornamentos. Una cruz de madera idéntica a las usadas por los antiguos misioneros. Uno de los asistentes, con movimientos solemnes, entregó a Arturo aquella cruz de madera sencilla, como el Evangelio mismo. No era un trofeo, no era un galardón, era un testimonio. En su corazón, Arturo escuchó las palabras que alguna vez en sus días de vida Francisco le habría dicho: «Que esta cruz te acompañe en cada rincón donde prediques. No te la doy como reconocimiento, sino como testimonio». El gesto fue transmitido en vivo y en cuestión de minutos recorrió el mundo entero. Las redes sociales, como ríos desbordados, se llenaron de mensajes con una sola frase: «Una cruz para Arturo, una esperanza para todos». Al final de la ceremonia, antes de retirarse, Arturo se volvió hacia la multitud. Con la voz temblorosa cargada de una emoción indomable, dijo: «Que nadie les diga que su fe es pequeña, porque con solo un grano de mostaza Dios puede mover montañas». Y entonces, como si el mismo cielo quisiera rubricar sus palabras, los ecos del versículo de Mateo 17:20 flotaron sobre la plaza. «Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte:
Pásate de aquí allá y se pasará. Al fondo, las campanas repicaban de nuevo, envolviendo Roma en un clamor que trascendía los siglos. En ese momento, miles de personas, desde el Vaticano hasta la más lejana aldea de América Latina, supieron que habían presenciado algo más que una procesión. Habían visto un signo vivo de que el cielo todavía se mueve entre nosotros. La noche cayó sobre Roma con un brillo especial, como si las estrellas sabias de lo eterno velaran en silencio. Las luces de la plaza de San Pedro permanecieron encendidas más tiempo de lo habitual, como rehusándose a extinguir aquel momento sagrado. Incluso después de terminada la ceremonia, cientos de fieles se resistían a irse. Algunos permanecían sentados en las escaleras, rezando en silencio, como si quisieran atesorar en sus almas la brisa de eternidad que había rozado la tierra. En su hospedaje del barrio Borgo, Pío, el padre Arturo, miraba por la ventana. No buscaba reconocimiento ni fama. En su corazón, la paz de los que saben que la misión no comienza en los aplausos, sino en el silencio de la entrega. Sabía que más allá de toda la conmoción, su verdadera tarea apenas comenzaba. Al otro lado del mundo, en casas humildes y hospitales olvidados, los ancianos seguían por televisión la repetición de aquel momento histórico. Algunos lloraban al ver la cruz entregada, otros llamaban a sus hijos desde lejos y les preguntaban con voz emocionada, ¿viste lo que Dios hizo hoy? A la mañana siguiente, los diarios italianos amanecieron con titulares que nadie habría imaginado. Un milagro en la plaza de San Pedro. El Papa y el profeta mexicano, Fe sin fronteras. En la Ciudad de México, las parroquias desplegaron en grandes pantallas la grabación de la ceremonia. Los niños preguntaban con asombro, ¿quién era ese hombre de ojos llorosos y cruz en las manos? Y las madres con voz baja y reverente respondían, es el padre Arturo. Nos enseñó que nadie puede impedir a Dios de actuar. Días después, el niño que había caminado por primera vez envió una carta al Vaticano, escrita con la ayuda temblorosa de su madre. En ella decía, gracias por dejar entrar al padre Arturo. Yo sé que Dios me sanó porque él estaba ahí. El padre Arturo, por su parte, continuó su misión en silencio. Rechazó entrevistas, negó invitaciones a programas, volvió a visitar cárceles, comunidades olvidadas, hospitales donde la fe parecía un susurro débil. Cuando alguien le preguntaba por aquel día, él simplemente respondía, yo solo entré porque la fe del pueblo abrió la puerta. Así la historia de aquel 21 de abril quedó marcada para siempre como el día en que intentaron detener a un sacerdote, pero no pudieron detener la fe. Y tal vez más que cualquier evento planeado, aquella simple presencia rechazada, acogida y finalmente bendecida, fue el mayor testimonio de que Dios aún sorprende al mundo usando instrumentos simples, humildes y valientes. No apaguen el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Esta historia, basada en hechos y personajes reales, ha sido escrita como un humilde homenaje a la memoria del Papa Francisco y como testimonio vivo de la fe ardiente del padre Arturo Cornejo, quien nos recordó que yo solo entré porque la fe del pueblo abrió la puerta. Hoy elevamos nuestras oraciones al cielo pidiendo que el Señor en su infinita misericordia abra de par en par sus brazos y reciba al querido Papa Francisco en la morada eterna, donde ya no hay llanto ni dolor, sino luz, sin ocaso. Que su ejemplo de humildad, ternura y coraje siga iluminando a la Iglesia en su caminar. Si esta historia ha tocado tu alma, te invitamos a apoyar este canal. Con tu ayuda podremos seguir llevando a muchos corazones relatos de fe viva, de esperanza, que no defrauda, de amor que nunca se apaga. Suscríbete, comparte este mensaje y sé parte de esta misión de sembrar la luz de Cristo en cada rincón del mundo.